Lamentablemente, su vida llegó a un desenlace melancólico, abandonó a su pareja por un carismático actor de telenovelas y le legó toda su fortuna. La existencia de Noé Murayama fue un auténtico rompecabezas, un torbellino de acontecimientos impredecibles y elecciones que desafiaron toda lógica. Más allá de los reflectores de su aclamada carrera en el cine mexicano, donde se ganó un lugar en la historia por sus magistrales interpretaciones de villanos, se escondía una vida personal que superaba en intensidad y dramatismo las tramas que llevaba a la pantalla. No soy un malvado, solo un hombre que busca abrirse paso en la vida, pronunció en una de sus líneas más emblemáticas en El juego del diablo. Estas palabras no solo resonaron en el público, sino que parecían un eco de sus propias luchas internas, una búsqueda incansable por amor, autenticidad y libertad que lo llevó por senderos inesperados, dejando perplejos a quienes lo conocían. Pero, ¿qué ocurrió realmente tras el telón de su vida privada? ¿Quién fue ese galán de telenovelas que logró cautivar su corazón y desviar el rumbo de su destino de manera tan radical? Embárcate con nosotros en un viaje para desentrañar la historia oculta de Noé Murayama, un hombre cuya vida y muerte dejaron un legado de interrogantes que aún hoy, décadas después, siguen intrigando a generaciones. Si esta fascinante crónica despierta tu curiosidad, no dudes en apoyarnos, seguirnos y activar las notificaciones para sumergirte en más relatos profundos sobre las figuras más enigmáticas del mundo del entretenimiento. En 1997, la salud de Noé Murayama comenzó a desmoronarse de forma alarmante mientras se encontraba inmerso en el rodaje de lo que sería su última película. Durante meses, había estado lidiando en secreto con una enfermedad hepática devastadora que minaba sus fuerzas día tras día, aunque él se esforzaba por mantener su padecimiento lejos de los titulares. A pesar de la gravedad de su estado, su espíritu luchador lo impulsó a continuar con el proyecto, negándose a abandonar a sus seguidores y a los compañeros que confiaban en él. Sin embargo, conforme la enfermedad avanzaba, su vitalidad se apagaba, tornando cada jornada en el set en un desafío titánico. Su pasión por el arte era innegable, incluso cuando su cuerpo le fallaba, Noé se aferraba a su oficio con una entrega que conmovía a quienes lo rodeaban. El deterioro, sin embargo, fue implacable. Finalmente, la enfermedad lo obligó a dar un paso atrás, dejando su trabajo inconcluso. Sus colegas, directores y actores, quedaron devastados, conscientes del inmenso deseo de Noé por culminar esa obra que tanto significaba para él. Las escenas finales que no pudo grabar permanecen como un testimonio conmovedor de su dedicación absoluta, un reflejo de un hombre que vivía y respiraba por su arte hasta el último aliento. Hospitalizado en el Santa Elena de la Ciudad de México, su condición se agravó pese a los intentos desesperados del equipo médico por salvarlo. El 22 de agosto de 1997, Noé Murayama cerró los ojos para siempre, dejando tras de sí un legado de actuaciones inolvidables que se grabaron en el alma de sus admiradores. Su partida no solo significó el fin de una era dorada para el cine mexicano, sino también la pérdida de un ícono irreemplazable, cuya versatilidad y magnetismo, especialmente en roles de villano, lo convirtieron en una leyenda. El anuncio de su muerte sacudió al mundo del espectáculo. Sus compañeros de profesión y sus fieles seguidores quedaron sumidos en la tristeza, recordándolo no solo como un actor de talento excepcional, sino como un ser humano cálido, generoso y comprometido, alguien que entregaba todo de sí en cada proyecto. Aunque su última película quedó incompleta, su huella imborrable en la cinematografía mexicana sigue siendo una fuente de inspiración para cineastas, actores y amantes del arte en general. En este 2025, al cumplirse 28 años desde su fallecimiento, nos detenemos a rendir homenaje a la extraordinaria trayectoria de Noé Murayama en el cine mexicano. Con una presencia escénica que hipnotizaba y una versatilidad que parecía no tener límites, su carrera abarcó varias décadas, consolidándolo como uno de los intérpretes más venerados de su época. Su talento para dar vida a personajes complejos, particularmente villanos que destilaban una mezcla única de amenaza y humanidad, marcó un antes y un después en la industria. Su camino artístico se extendió por la televisión, el teatro y el cine, y en cada medio dejó una estela de interpretaciones que evidenciaban su rango y su devoción por su profesión. Uno de sus papeles más memorables llegó en 1988, cuando encarnó a un piloto japonés en la telenovela El pecado de Oyuki.
Ambientada en un contexto nipón, la serie lo mostró como un hombre destrozado por la pérdida de su esposa e hijos, un rol que caló hondo en los televidentes. La autenticidad que Noé aportó a este personaje, gracias a su herencia cultural y sus rasgos naturales, lo distinguió de sus colegas, que solían depender del maquillaje para lograr una apariencia oriental. Su interpretación, cargada de dolor y fortaleza, se convirtió en uno de los puntos más altos de la producción, consolidando su capacidad para emocionar y conectar con el público. 2 años más tarde, en 1990, asumió un desafío completamente distinto En carne propia, donde dio vida a un detective inmerso en una investigación de crímenes oscuros y misteriosos. Con una habilidad sobresaliente para transmitir tensión y profundidad emocional, Noé elevó la narrativa de la serie. La muerte abrupta de su personaje a mitad de la trama, un giro inesperado, impactó a la audiencia y dejó una impresión duradera, demostrando su destreza para brillar incluso en apariciones fugaces. Este momento fue un recordatorio de su poder para atrapar al espectador y hacer que su presencia resonara mucho después de su salida de escena. A medida que su carrera avanzaba hacia sus años finales, Noé mantuvo su compromiso inquebrantable con el arte, seleccionando roles que ponían a prueba su talento y reflejaban su amor por la actuación. En 1997, participó en Reclusorio, una de sus últimas películas, donde desplegó su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices. Paralelamente, se sumó al elenco de la telenovela Esmeralda, donde interpretó a un sepulturero que forja una amistad tierna y significativa con la protagonista. Este papel, impregnado de sensibilidad y calidez, destacó la faceta más humana de Noé, mostrando una vez más la amplitud emocional que definió su carrera. Trágicamente, este sería su último proyecto, interrumpido por las complicaciones de salud que acabaron con su vida. Su talento no pasó desapercibido ni en México ni en el extranjero. Su actuación en Tlayucan le valió el codiciado premio Golden Gear al mejor actor de reparto en el Festival de Cine de San Francisco, un reconocimiento que no solo subrayó su excelencia, sino que también lo posicionó como un artista capaz de trascender fronteras y tocar corazones a nivel global. En su tierra natal, sus logros también fueron celebrados con fervor. A finales de los años 80, el estado de San Luis Potosí, donde vio la luz, lo distinguió como hijo predilecto, un honor que reflejaba el orgullo que su comunidad sentía por sus aportes al arte y la cultura. A lo largo de su vida, Noé encarnó los valores más nobles del espíritu mexicano, utilizando su talento para narrar las historias de su pueblo y compartirlas con el mundo. Sin embargo, pocos conocen las batallas que Noé libró para seguir su verdadera vocación. Su familia, especialmente su padre, un hombre de raíces japonesas con una visión tradicionalista, se opuso rotundamente a su sueño de convertirse en actor, insistiendo en que optara por una carrera estable como la medicina. Noé, sin embargo, desafió esas expectativas con una determinación feroz, eligiendo labrar su propio camino en un mundo lleno de incertidumbre pero también de promesas. Su infancia estuvo marcada por una mezcla única de disciplina y riqueza cultural. Nacido en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, era hijo de Masaki Murayama, un médico japonés que llegó a México en 1922 con el sueño de establecer una clínica, y de María Teresa Tudón, una mujer mexicana cuya calidez llenaba el hogar de tradiciones y afecto. Como el tercero de 7 hermanos, Noé destacó desde pequeño por su ingenio y su imaginación desbordante, cualidades que lo acompañarían toda su vida. Masaki, su padre, se convirtió en un pilar de la comunidad potosina, atendiendo a pacientes sin recursos y recorriendo zonas apartadas para brindar atención médica. Su compasión y entrega lo hicieron una figura querida, y Noé creció admirando su ética de trabajo y su impacto en los demás. Sin embargo, mientras su padre soñaba con verlo seguir sus pasos en la medicina, el joven Noé sentía un llamado diferente. El arte, la pintura y, sobre todo, el cine se convirtieron en sus grandes pasiones. Aunque cedió temporalmente a la presión familiar y obtuvo un título en odontología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, su corazón nunca abandonó el sueño de actuar. Tras cumplir con las expectativas de su padre, tomó una decisión audaz, dejar atrás la seguridad de una carrera convencional y mudarse a la Ciudad de México para perseguir su verdadera pasión.
Este acto de valentía, aunque probablemente generó tensiones con su familia, marcó el inicio de una trayectoria que lo convertiría en uno de los actores más respetados y queridos de México. Su formación como actor tomó forma en el Instituto de Teatro Andrés Soler, donde se nutrió del conocimiento de grandes maestros como Fernando Wagner, Ignacio Retes y Enrique Ruelas. Bajo su guía, Noé perfeccionó su técnica y descubrió una pasión ardiente por el escenario que moldearía su futuro. En 1952, dio sus primeros pasos en la televisión con un papel en Ángeles de la Calle, un debut que lo lanzó hacia una carrera prolífica marcada por su intensidad emocional y su versatilidad innata. Sus primeros proyectos, como El Bosque Petrificado y Arriba el Telón, fueron una muestra temprana de su talento en ascenso. En 1955, incursionó en el teatro con El Modisto de Señoras, una actuación que lo posicionó como una estrella emergente en el panorama artístico. Sin embargo, fue el cine el que lo elevaría al estatus de leyenda inmortal. En 1957, debutó en la pantalla grande con Muertos de Risa, una comedia que lo unió a figuras icónicas como Adalberto Martínez Resortes y María Victoria. Este fue solo el comienzo de una carrera cinematográfica extraordinaria, en la que participó en más de 150 películas, muchas de las cuales se convirtieron en pilares del cine mexicano: Nazarín, La sombra del caudillo, Cada quien su vida, Tlayucan, Mi niño Tizoc, El tigre de Santa Julia, La loba, A paso de cojo y El hombre de papel, entre otras. Su habilidad para encarnar villanos complejos, con una mezcla de ferocidad y profundidad psicológica, lo convirtió en un intérprete inolvidable. Su presencia imponente y su capacidad para capturar la esencia de cada personaje lo hicieron un favorito del público y un colaborador codiciado por directores legendarios como Luis Buñuel, Julio Bracho y Luis Alcoriza. Su trabajo con estos gigantes del cine no solo demostró su rango actoral, sino que también le ganó el respeto de la crítica y sus colegas. A pesar de su éxito en el cine, Noé nunca dejó de lado la televisión, un medio que le permitió llegar a millones de hogares. Protagonizó telenovelas icónicas como Aquí está Pancho Villa, La Cruz de Marisa Cruces, La Constitución, La Tierra, Caminemos, Yesenia y Las Grandes Aguas, donde su autenticidad y carisma conquistaron a la audiencia. Cada papel que asumió era una prueba de su capacidad para dar vida a personajes con una resonancia emocional que trascendía la pantalla. La vida personal de Noé Murayama fue tan rica y enigmática como su carrera. Sus dos matrimonios lo conectaron con figuras influyentes del entretenimiento, moldeando su camino tanto dentro como fuera del escenario. Su primer matrimonio fue con Noalia Noal, una actriz argentina conocida por su trabajo en películas como Santo en el Tesoro de Drácula y Noche de los Monos Sangrientos. Esta unión tuvo lugar en un momento vibrante de sus carreras, pero los detalles de su relación permanecen envueltos en misterio, incluyendo si tuvieron hijos juntos. Más tarde, Noé se casó con Mónica Miguel, una mujer extraordinaria que dejó una marca indeleble en la televisión mexicana como directora. Mónica, quien comenzó como actriz y cantante, encontró su verdadera vocación detrás de cámaras, dirigiendo éxitos como Quinceañera, Amor de Nadie y Alondra. Su visión artística y su colaboración con productores como Carla Estrada la convirtieron en una fuerza innovadora en el género de las telenovelas. Además, su encuentro con figuras como Federico Fellini, quien la consideró para un proyecto, reflejó su alcance internacional. De su unión con Mónica nació Claudio Rojo, quien heredó el talento artístico de su padre y continuó el legado familiar en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la vida de Noé dio un giro inesperado y controversial cuando decidió dejar a su esposa por un galán de telenovelas, una elección que no solo sorprendió a sus cercanos, sino que también desató una ola de especulaciones. Al hacerlo, cedió su fortuna a su exesposa, dejando en el aire preguntas sobre los motivos detrás de esta ruptura y su nueva relación. El rumor más persistente apuntó a Fernando Colunga, un actor mucho más joven que ya era un ídolo de las telenovelas gracias a éxitos como María la del Barrio y La Usurpadora. Aunque nunca se confirmó, la supuesta conexión entre Noé y Colunga añadió una capa de intriga a sus vidas. Ambos coincidieron en Esmeralda 1997, una telenovela que marcó uno de los últimos proyectos de Noé y el ascenso de Colunga como galán indiscutible. En la pantalla, sus interacciones fueron breves,
pero fuera de ella, según testimonios de colegas, compartían una relación cercana y significativa. Algunos miembros del equipo de Esmeralda describieron su vínculo como intenso, destacando cómo Noé, con su experiencia, guiaba a Colunga en los altibajos de la fama. Otros recordaron momentos de apoyo mutuo durante largas jornadas de filmación, sugiriendo una camaradería que iba más allá de lo profesional. A pesar de las especulaciones sobre un romance, Noé y Colunga mantuvieron sus vidas privadas bajo un velo de discreción. Colunga, conocido por su hermetismo, enfrentó múltiples rumores a lo largo de los años, incluido un supuesto affair con una modelo en 2007 que resultó ser falso. Noé, por su parte, era un maestro en proteger su intimidad, enfocándose en su arte y dejando poco espacio para las habladurías. La intersección de sus carreras en Esmeralda simbolizó un puente entre dos generaciones de talento mexicano, pero también alimentó una narrativa que mezcla realidad y mito. Su historia, tejida con verdades a medias y suposiciones, sigue siendo un capítulo cautivador en la crónica del entretenimiento mexicano, un recordatorio de cómo la fama y las relaciones personales se entrelazan en la vida de los íconos. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que entre Noé Murayama y Fernando Colunga hubo algo más que amistad, o fue solo otro rumor alimentado por la curiosidad pública? Comparte tus reflexiones y no te pierdas más historias que exploran los secretos detrás de las leyendas del espectáculo. Nos vemos en el próximo relato.